que el trabajo sexual se reconozca como un trabajo y que no se criminalice. Muchas veces el resultado, la consecuencia de estas condiciones, pues tiene que ver con la violencia que se ejerce. Me gustaría que se dijeran unas palabras. Te quiero muchísimo y gracias por mirar a este lado del espejo. Nunca que me hicieran regalo tanto bonito. Y yo los amo a los dos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Él es Uri Blair, autor del libro Esta cuerpa mía, y su musa, su protagonista, Cassandra Guaso. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Un placer. ¿Cómo se conocieron? Bueno, realmente yo estaba haciendo investigación para el libro y por una parte estaba desarrollando una voz narrativa y por la otra parte estaba tratando de acceder a información, de conocer más personas, de entender el mundo al que iba a entrar y trataba de pues escuchar todo lo que pudiera. En ese entonces había un podcast que creo que se llamaba Nosotras. Nosotras con Escándala. Exactamente. Y invitaron a Cass. Estaba escuchando ese episodio y de repente fue muy interesante para mí porque entendía que justamente quería tratar quería que la trama tuviera como centro una mujer trans, pero tampoco quería cometer los errores que comete uno cuando pues escribe sobre algo que no conoce. Y yo sabía que quería ciertas cosas, me interesaba que fuera una mujer trans, que no fuera tan joven, por temas que ahorita podemos platicar, y me interesaba también que fuera una persona que supiera surfear, digamos, los dos vocabularios con los que se trabaja muchas veces una mujer trans en el trabajo sexual, que es el lenguaje del activismo, que es un lenguaje, digamos, como un poco dominguero, muy estilizado, bastante literario, bastante académico en ese sentido, y el lenguaje de la calle, que es mucho más vivo, es mucho más interesante, pero a veces lo que sucede es que en la vida siempre se adopta un solo tono, y casi siempre pues ese tono tiene más que ver con este tono académico. Lo que me gusta mucho de Cass es que ha entrado, digamos, al activismo, pero nunca ha dejado de ser realmente ella, y eso me parece muy interesante, porque justamente creo que esta forma, digamos, de adaptarnos al sistema, en donde el sistema pues nos blanquea, por decirlo de alguna manera, es un proceso que no me interesaba, ¿no? Me interesaba justamente una persona que se mantuviera fiel a ella misma y que trabajara ese mundo con ese otro lenguaje, ¿no? Entonces ahí fue como, bueno, ok, me interesa conocer a Cass, le escribí por Instagram y empezamos ahí unas charlas, y cuando me empezó a contar de su vida fue como, bueno, no hay que buscar mucho más, ¿no? Es ella. Realmente su vida es muy novelable, pero no solamente es la vida la que es novelable. O sea, yo creo que Cass tiene algo muy interesante que tiene que ver justo con la resiliencia que ella habla, pero es con la forma en la que se proyecta también, ¿no? Y la forma en la que utiliza el lenguaje para existir en el mundo, para habitar el mundo, para estar bien, para estar mal, ¿no? Y esa herramienta al final, cuando te das cuenta que como escritor estás trabajando con el lenguaje, estás trabajando con la palabra, y de repente hay unas mujeres que antes que tú y en otro contexto completamente diferente, muchas veces para sobrevivir, utilizan la palabra, digamos, como forma política de resistencia, dices, bueno, ok, hay alguien que lo está haciendo incluso mejor que yo, ¿no? Y que lo está haciendo en la vida, no solamente en un libro, ¿no? Entonces tenía muchos componentes que a mí me interesaban para trabajar, ¿no? El lenguaje por una parte, esta vida novelable, ¿no? Y estas formas de habitar el mundo. Creo que eso fue lo que me Y a mí llevó. me llama la atención que fuiste tan accesible y abierta para poder compartir tu vida personal con todo el mundo. Ay, pues ya mi vida es muy, muy conocida, muy pública, No, con pues tantas sí, y ahora con entrevistas Uri y más. todo eso, pues Sí. yo, gracias a Dios, tengo una familia que es comprensible y desde siempre han sabido que he ejercido el trabajo sexual.
por varias razones, pero cuando me contacta Uri, ¿Cuáles razones? ¿cuáles razones? Pues la sociedad en la misma es la que te orilla a ejercer el trabajo sexual, porque llegas a un trabajo y te lo niegan. En aquel entonces, estoy hablando de los 90s, te lo niegan y pues, ¿qué es lo que haces? Llegas, ¿no? Llegué en una etapa en donde había ciertas circunstancias y llegué a Tijuana por obvias razones y ahí conocí a una compañera y pues ahí empezó como todo el rollo para también ejercer el trabajo sexual. Llego a la Ciudad de México, empiezo a buscar empleo y pues el trabajo sexual es lo que me orilla y el trabajo sexual estoy muy agradecido al trabajo sexual porque es el que me ha dado todo y yo agradezco mucho a Uri que se haya fijado en esta mujer que soy yo porque para mí es fundamental el mostrar que hay vidas, que hay resistencias, que hay resiliencias y que pasamos esto las mujeres trans a lo largo de la vida, que no tenemos una vida bonita como a veces piensa la gente, ¿no? Pero gracias a todo eso, ¿no? Y gracias a eso, pues soy la mujer resiliente y la mujer fuerte que ahora soy, porque eso te hace ser así. Y el que cuente la vida y que cuente todo esto, Uri, para mí es súper sorprendente y estoy, ya se lo he dicho, que agradecida con la vida por haberlo conocido y que se haya fijado. Para mí es un regalo infinito que me lo voy a llevar hasta la tumba porque la verdad es algo tan lindo y escrito mucho mejor. Y eso me ha ayudado a sensibilizar a mucha gente. He prestado el libro a varias vecinas, compañeras y todo eso. Y al leerlo ha sensibilizado como todas estas cuestiones. Es que conecta. Yo vi varios clubs de lectura que te invitan y veo los comentarios que hacen los lectores, las lectoras, y todos son personas que a lo mejor no tienen ninguna, y ellas mismas lo mencionan. Son temas que al principio yo me acerqué y dije, no, pero después lo leí y dije, wow. O personas que no estaban muy involucradas con estos temas, estas chicas que lo dicen en tu club y dicen, empecé a leerlo y me empecé a involucrar y dije, oye, qué bien me lo cuenta, ahora entiendo más, ahora soy más sensible ante esto. Y eso es lo que estás provocando. Además de que qué bueno que lo reconozca su trabajo, porque él lo hizo también. Además que es de que es tu primer publicación, que por lo cual también te felicito, porque también platicas mucho del proyecto, de cómo lo trabajaste, de cómo te preparaste para ello y cómo es la vida que por algo se encontraron para que tu primer proyecto fuese esta historia de lo que estás logrando con eso. Pero lo que te quería mencionar es que también dice que él quiere honorarlas y las menciona como sus ancestras. Pues sí. Eso es fuerte. Sí, yo creo que justamente, o sea, como personas tienes ancestros que son familiares, pero después cuando formas parte de grupos o de minorías, tienes otros ancestros y otras ancestras que realmente son quienes lucharon para que estés aquí, no biológicamente, pero para que puedas habitar el mundo como puedas. Y creo que los hombres gays le debemos, y toda la comunidad, las lesbianas también, o sea, casi toda la comunidad LGBTQ+, le debe muchísimo a las mujeres trans, trabajadoras sexuales, muchísimo. Son quienes han acuerpado, quienes han realmente puesto la cara allá afuera, la cuerpa, quienes realmente se han llevado la mayor parte de las violencias, porque ellas, digamos, encausan mucha de la violencia contra la comunidad. No digo que no existen los demás, pero son muchas veces las más vulneradas, y quienes realmente estuvieron en las luchas desde el principio, pues ahí guerrereando por nuestros derechos. Y creo que ahora que ganamos derechos y que tenemos pues un poquito más de visibilidad, de repente entonces celebramos nada más como si fuera nuestro logro. Sí es nuestro logro, pero también hubo muchas personas que ayudaron a que ese logro se dé, y creo que ahora nos toca con esta visibilidad empezar a luchar por ellas, porque no puede ser que nos hayan abierto camino y que realmente nos dé un poco igual que muchos hombres gays no tengan una idea formada sobre lo que son las mujeres trans trabajadoras sexuales, sobre lo que han aportado realmente a nuestra lucha. Y yo creo que parte de eso pues es un poquito, ¿no? Entender de dónde vienes. Y pues para mí, si voy a ser un autor que trabaja con el lenguaje, ¿no? Que yo soy gay, pero eso no quiere decir que todas mis publicaciones o todos los libros o todos los proyectos que tenga tienen que ser parte de la comunidad, pero sí creo que hay que partir de una base, ¿no? Entonces voy a trabajar con el lenguaje. ¿Quiénes en mi comunidad han trabajado con el lenguaje, no? Y pues justo son ellas, mujeres como Cass, que muchas veces sin quererlo, porque no solamente es una decisión, sino que pues la vida las orilló
a que tengan que inventar un lenguaje, porque como dice Casi, ahora creo que me encantaría que cuentes un poquito de eso, ella no se formó como una mujer trans, porque no existía ese nombre, digamos, o esa palabra para nombrarse cuando ella empezó a crecer. Entonces ella era la jotilla, la vestida. ¿Y cómo adaptas eso, que es un insulto y una injuria de la sociedad, y cómo te vistes con esa injuria, y cómo empiezas a construir un lenguaje desde donde tienes que existir, porque la sociedad no te puede nombrar, no tiene una palabra para tu existencia? Y esto me parece poderosísimo. O sea, yo creo que ninguna academia, ni la literatura solita, ha podido construir un lenguaje como han construido un lenguaje las mujeres trans. Y esto me parece increíble. Si lo hubiera hecho un libro, puta, todo el mundo celebraría el autor. Y de repente lo hacen las mujeres trans, trabajadoras sexuales, y nadie presta atención. No, hay que prestar atención. Y si estamos hablando de aquella época en donde te nombraban de esa manera, estamos hablando de los años 90. Sí, Entonces, desde los 90. eso quiere decir que si esta lucha, entonces no tiene tantos años de esta lucha y este inicio de cambios, no tiene tantos años. No, Porque este apenas en los reconocimiento- 90 estabas viviendo esa situación. sí, el reconocimiento de lo trans apenas es desde el 2008 para acá, el hablar de esos temas, porque yo en mi época, como dice Uri, me hablaban del Casi jotito, del 20 años. travesti, del maricón, del gay, porque hasta eso la misma sociedad, y hasta eso yo me reivindicaba como eso, porque yo no sabía lo que era lo trans. Yo apenas que entré a trabajar en esta cuestión del activismo, bueno, que no me considero activista, sino una luchadora social, porque creo que las luchadoras sociales vamos a donde está la problemática y apoyamos a la población, ¿no? Los activistas son como los blanquitos esos que van a las reuniones y todo eso, y yo, ¿no? O sea, la verdad, y yo me considero una luchadora social, porque yo lucho por los derechos de mis pares, de las trabajadoras sexuales, de las putas, de las que están en la calle, de las que están luchando día a día para sobrevivir. Y creo que en la historia está escrito de una luchadora social que se reivindica como la puta, como la que lucha para sobrevivir y seguir adelante en esta vida que es a veces tan cruel, pero te hace ser resiliente, porque no me victimizo, sino al contrario, gracias a esas violencias y gracias a eso, soy la mujer chingona que soy ahora. Eso. Pero antes, regresando a esa época de los 90, eras, bueno, en el libro es Leonardo, ¿no? Sí. Cuando te refieres a Leonardo. Sí, todavía sigo siendo así. No he hecho mi ¿Sí es cambio. tu nombre? Sí, mi nombre es Leonardo. Todavía no hago mi cambio por cuestiones de trabajo y todo eso, pero ¿Vas a cambiar el nombre oficialmente? no puedo ahorita porque ahí tengo unos papelillos que todavía no los puedo cambiar por X cuestión, pero para toda mi familia soy Cassandra. Anteriormente, cuando llegué de Tijuana, se habla de Mónica. Ya no me gustó el nombre de Mónica y me cambié. O sea, tenemos hasta ese o sea, sí poder. eras Mónica. Sí, tenemos ese poder de cambiarnos el nombre, ¿no? Y creo que Cassandra ahora, para mi familia soy la mujer, la tía, la sobrina, la hermana, la hija. Mi mamá está muy orgullosa de la hija que soy, aún sabiendo que soy una mujer que ejerce el trabajo sexual, que me ha abierto mucho las puertas y está también súper agradecida con Uri por este libro. No, mi mamá orgullosa de mí. Por este libro que se llama Bien. Qué bonito. No hay cosa más bonita que los padres se sientan orgullosos de lo que hacemos sus hijos, ¿no? Bueno, en tu caso no sé cómo está la situación, porque ¿cómo se vive esto cuando perteneces a este círculo, a esta religión judía? Pues al principio no fue fácil, no salir de closet, no fue como que le avisaron a mis papás que me gané la lotería. Pero bueno, tengo una familia muy comprensiva, tengo unos papás muy amorosos. Creo que también, y siempre se lo digo a la gente, que de repente, bueno, pues te topas en el camino y tienes que hablar de estos temas, que también tu familia va a llegar hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, tu familia no va a aprender por ellos mismos. Muchas veces, incluso aunque tengan una persona trans, gay, lesbiana, bisexual en la comunidad, no van a ir a leer libros. Tienes tú también que formar, tienes tú también que enseñar, ¿no? Y bueno, dicen por ahí, no le debemos enseñanza a nadie. Pues no, pero creo que a nuestros papás, o mínimo este es mi caso, tampoco voy a hablar por tanta gente,
pues ellos se tomaron el tiempo de educarte y se tomaron el tiempo de criarte, y de repente a ti, cuando te toca que ellos aprendan ciertas cosas, pues también lo vemos de cierta manera un poco agresiva, ¿no? Es como, pues como tú eres más grande, ya te toca aprender estos temas y ya tú deberías de saber, y me parece que también esa mirada compasiva con los padres, también como hijos, que nos toca enseñarles cosas, es importante, ¿no? Entonces mis papás han hecho un trabajo maravilloso, pero también creo que yo he ido acompañando eso, ¿no? Y que en la medida en la que yo voy tocando esos temas con mis papás, pues ellos van entendiendo cosas. Ellos te apoyan. Claro. ¿Y la religión? No me importa mucho. ¿Cómo es ella? No, a ¿Cómo ver, las son los religiones, judíos en cuanto pues, a estos temas? a ver, no, o sea, supuestamente en la Biblia, digamos, lo que dice es que pues no se pueden tener relaciones sexuales entre dos hombres. No se dice que no puedes amar a otro hombre, no se habla nada tampoco de las mujeres, y entonces nosotros nos regimos por el Antiguo Testamento que viene eso. En el Nuevo Testamento, que bueno, tampoco está en el Nuevo Testamento, pero son las cartas de los apóstoles, bueno, ahí se habla mucho más de este tema y se empieza a estigmatizar mucho más. Ninguna religión, que creo que también es una crítica y es una forma, creo que es un buen momento para hacer pensar a la gente, lo que nos llega de la religión no es solo la religión, sino es como un condensado de lo que la sociedad de los últimos 100, 200 años, e incluso 50 años, ha puesto en la mesa, que es la religión, porque la religión son muchas más cosas, ¿no? Y tomamos 5, 7, 10, 15 reglas, la mayoría, ¿no? Porque hay gente, bueno, mucho más ortodoxa, que toma muchas más reglas, pero la mayoría de la gente construye su forma de habitar la religión con 10 o 5 reglas, que no son las más importantes, y es como, bueno, la familia es lo más importante, y entonces los gays están más... Esas no son las reglas de la religión, eso es parte de la religión. La religión también dice no mentir, y todos los seres humanos somos unos mentirosos, pero natos. Sí. Entonces, ¿por qué eso no nos importa? ¿Por qué eso no es más importante? No robar, casi todos hemos robado algo en la vida, pero eso no importa, ¿no? Y entonces cuando hablas de esta flexibilidad, quiere decir que sí, eres creyente, porque bueno, por lo que veo no te cierras, entonces... No, creo que de repente la religión te da, pues, digamos, otra herencia, te da otros ancestros, ¿no? Mi familia llegó a México perseguida, bueno, pues porque la mitad de mi familia no existe porque la mataron en el Holocausto. Entonces yo tampoco reniego de eso, creo que soy muy crítico con muchas cosas de la religión, pero creo que rehusar un poco lo que eres tampoco es una cosa muy interesante, ¿no? Después no soy la persona más espiritual, creo que con el tiempo también te vuelves más espiritual, te relajas más. También fui una persona que como adolescente, o bueno, más que como adolescente, como joven, también fui bastante rebelde, ¿no? Y creo que es importante también construir cierta rebeldía en ti, ¿no? Luchar en contra a veces de lo que eres para de repente, bueno, volver con ese péndulo, digamos, un poquito más tranquilo, saber de dónde vienes, y eso para mí ha sido importante. No estoy muy pendiente de lo que la religión dice de mí, sino lo que yo puedo sacar de algún tipo de espiritualidad, de algunas tradiciones, de mi familia, ¿no? Y eso me parece más interesante. ¿Y tú cómo manejas tu fe, Cassandra? Yo soy creyente fiel, nada más. Creo que hay un ser superior y hay después otras creencias que tengo. Regularmente las personas que crecemos el trabajo sexual creemos en la Santa Muerte, como ese tipo de cosas. Pero así sí soy una persona creyente. No tengo así de que voy cada 8 días a misa y que me flagelo ni nada. No, o sea, yo sé que hay un ser superior, un ser supremo y ya está ahí. ¿Por qué dices que casi todas creen en la Santa Muerte? Pues no sé, hay como esa creencia y ese tabú de que la mayoría de las mujeres están, yo creo, por esta cuestión de fe, de quererse sentir o querernos sentir ayudadas, que no nos pase nada en las calles, con todas estas violencias que... ¿Pero dices que es un tabú? O sea, no es verdad. Un tabú, es verdad. Ah, sí. Es verdad, sí, perdón, no es un tabú, es verdad. Sí, la mayoría cree en eso y pues les prende sus veladoras, le prende todo para sentirse a salvo en la calle. Protegidas en la calle. Sí, porque la calle, no por ejercer el trabajo sexual, quiere decir que vas a estar a salvo. Siempre va a haber algún problema. Los clientes a veces piensan que tú eres un objeto. Al contarte, pagarte, ya piensan que eres un objeto y con eso piensan que son dadores de hacer lo que quieran con tu cuerpo o contigo misma, ¿no? Yo he sufrido 2 intentos de transfeminicidio, gracias a Dios que no han pasado,
pero aquí sigo y eso me ha ayudado a ser más fuerte cada día. Y eso es lo que te andaba comentando hace ratito, que somos el país, México es el país, el segundo lugar a nivel Latinoamérica de transfeminicidios en el mundo. Entonces creo que es muy lamentable. El primer lugar es Brasil, el segundo México. Eso es altísimo. ¿Por qué México? Y el tercer ¿Por qué tendría lugar. que ser México? Y lamentablemente la mayor parte de las mujeres que asesinan son las personas que ejercemos el trabajo sexual. Eso es muy importante como señalarlo, de que se nos mata aún teniendo todas estas leyes, todas estas... Bueno, leyes que no, como me mencionaban, no están todavía como muy definidas, ¿no? Muy bien estipuladas. ¿Por qué sería eso entonces una de las razones por las cuales México es uno de los países pues yo principales creo en donde ocurre esto? que existe mucho todavía el machismo, existe como todavía la ignorancia, existe toda esta cuestión del estigma hacia las mujeres trans, que ya hay mucha apertura, ya he visto mucha gente que es más amable, más sociable, pero a veces hay gente que su introyección de persona hace que tengan esta violencia hacia con nosotras, ¿no? Ahorita acaban de matar a una compañera en Morelia y se me hace sumamente muy fuerte que en este lapso de meses son como 20 chicas trans que ya han asesinado. Entonces creo que nosotras como colectivas, sí, además, o sea, como colectivas creo que debemos de alzar la voz y decir que ya basta, somos seres humanos, somos personas que también tenemos derechos como cualquier otra persona y esos derechos deben de ser respetados, deben de ser y no deben de ser vulnerados, ¿no? Así como tengo el derecho a acceso a la salud, como a una justicia digna, eso se tiene que luchar, eso es lo que se tiene que hacer y creo que este libro proyecta eso, proyecta esta estructura de la violencia que vivimos las mujeres trans, pero no desde la victimización, sino desde la resiliencia, desde la fuerza y de que sigue la lucha y que la lucha sigue constante y esta va a ser una lucha que va a ser firme hasta el fin. Bueno, hasta que yo me muera yo voy a seguir luchando por mis hermanas porque entre pares nos podemos entender y podemos entender nuestros dolores y nuestros sentires. Tú a lo mejor, yo te lo puedo platicar y no lo puedes sentir, pero lee el libro y vas a ver y te va a llenar la piel chinita de saber todas estas cosas que pasamos. Qué calidad de vida de una mujer trans a nivel Latinoamérica a los 35 años, ¿no? Y es la esperanza de vida de una mujer trans. Entonces, ¿qué podemos esperar? Corta. Es corta. Has mencionado que no llegan ni a los 40 años. Tú ya superaste. Yo ya superé todo eso, pero con tantas violencias y con tantas cosas. Y con todas estas situaciones que las presentan en el libro que has vivido, que ahorita ya nos dijiste dos, estas intentos de transfeminicidio. Además, has vivido otro tipo de situaciones también. Sí, desde el principio, conforme va la historia, esta trata de personas cuando te llevaron allá, cuando te ofrecieron este tipo de trabajo, sufriste, ¿qué otro tipo de situaciones sufriste? Pues violencia de que económica porque no me pagaban. me llevaron así como con los ojos, tenía 16 años, 17, me llevaron con los ojos cerrados y... Eso estamos hablando del principio, ¿no? Sí, lo de la trata de personas fui, que te ofrecieron un trabajo en Tijuana y te fuiste. Mejor que lo... Pero sí, pero sí les vamos a dar un poquito de ahí de... me llevaron a Tijuana, o sea, fui era unas personas que te daban cosas para que tú las vendieras y dijeras tú, hola manito, ayúdame a vender, hola, ¿qué tal? Mira, vendo esto para mis estudios, ayuda a este burro de salir de la ignorancia, y yo tenía como mucha labia para vender, entonces vendía mucho, pero nunca te daban, te metían en un cuarto de hotel, en donde estaban 5, 6, 7 personas y todas pagamos el cuarto, o sea, era una explosión de menores. Trato de personas literal, te llevaron, pero bueno, eso fue lo que llevaste a hacer allá. Pero cuando estabas aquí, ¿qué te prometieron para llevarte allá? Porque normalmente el modus operandi de la trata de personas es que te ofrecen algo de que para ibas llevarte. a ganar muy bien, de que ibas a conocer muchos estados, de todo eso, pero ya después sí era muy complicado. Y si no vendías para comer, no comías, o sea, era una situación muy crítica. Por gracias a Dios llegué a Tijuana, conocí a Rosy, no sé si todavía viva la señora, porque era más grande que yo.
Me llevo a vivir con ella, vivimos en un departamento y en ese departamento ya no les voy a contar, mejor ya. Lean el libro. Sí, porque ahí justo es donde, Donde empieza donde comienza todo. el proceso, ¿no? Sí, empieza donde, todo. donde empieza esta cuerpa mía, empiezas esta transición. Sí, la transición es un poco difícil porque sí es difícil, porque empiezas como a saber armonizarte, qué es lo que quieres, cómo lo que quieres. Llegué a trabajar en los bares allá después, ya después de empezar como la transición. Era muy difícil en esa época en Tijuana, que no estaba permitido que las mujeres trans anduvieran por el centro de la ciudad, sino te tenías que andar escondiendo, te subían, te arrestaban, te violentaban muy feo, si llevabas peluca te quitaban la peluca, te encueraban, o sea, un montón de cosas que vivimos en esa época, en los 90. Recuerdo yo en Tijuana cuando llegué allá. Y Por qué antes de seguir avanzando, por qué en ese momento de que te diste cuenta que estaba siendo víctima de trata de personas y luego conociste a esta persona que apreciaste mucho, pero ¿por qué no regresaste a tu casa? porque pues no tenía dinero. Ok. O sea, me Ok. llevaron a base de engaños. Conocí Ujú. varias ciudades, pero llegué a Tijuana y conocí a Rosy, que era una mujer trans, y la que me dijo porque ella trabajaba con ellos y ella también llegó allá por esa Es lo situación. típico que pasa con este tema de trata de personas. Y yo no sabía ni qué era De que trata. los llevan normalmente a otras ciudades y allá justo no tienen dinero, no saben de qué manera pueden regresar a sus casas y ya. Y yo no, Sigue siendo víctima por mucho tiempo. y Y exactamente yo no entonces te sabía pasó que a era ti. trata. O Ujú. sea, en esa época pues era una niña. O sea, que iba a saber yo no tenía ni siquiera la secundaria. Actualmente pues ya Si tengo mi tenés como secundaria y 14 todo años, eso. 15 más o menos, años, 15. 15, 16 años. Y luego allí en Tijuana te quedaste mucho tiempo. Llegué aquí como en los 2000. Y cuando llegaste aquí te vio tu familia. Sí, es una ¿Cómo historia fue ese muy encuentro? difícil porque me vine de raite desde Tijuana para acá. Pasé muchos abusos con los traileros porque pues, para darte un ride, ¿qué es lo que tienes que dar? Pues el cuerpo, la cuerpa, satisfacerlos para que puedan darte. Y a veces nada más te utilizaban y te bajaban, ¿no? Entonces fue un caminar casi de 8 días desde Tijuana para acá. Y ya pues ya, llegué a mi casa con lo que traía puesto. Caminando desde Metro Constitución hasta mi casa. Mi mamá estaba trabajando, llego, me abraza y pues se puso a llorar. Y dijo, qué bueno que estás aquí. Y eso para mí es súper importante. ¿Después de El cuántos valor años? de 4 años. Sí, 3, 4 años. Sin saber de mí. Cuando hablaba por teléfono nada más hablaba y decía que estaba bien, pero no estaba bien porque también ahí me metí al uso de sustancias, al cristal, a muchas cosas. O sea, Porque se presta, ¿no? Está en el medio, en el ambiente. exactamente. Y cuando te ve y te ve como, Como ya como Cassandra, Cassandra. pues me abraza. ¿Cómo lo Ella desde el percibió? principio cuando se enteró que yo era bueno, no sabía que era una mujer trans, pero que era una persona que le gustaba vestirse a los 15 años, ella me dijo, eres mi hijo, yo te apoyo y mereces el apoyo de tu familia, yo no te lo voy a negar. Ese día me sentí yo liberada. Me sentí, la única persona que supo Regresé a al mí. principio fue mi hermana, que ella me prestaba su ropa Ujú. y andaba así. Y un día fui a una fiesta, después le dijeron a mi mamá que me vieron vestida. Y mi mamá fue cuando me empezó a estar como interrogando. Y ya llegó el momento en que me cansé. Le dije, mi hermana me dice, ¿qué vas a hacer? Mi hermanita tenía en ese entonces 12 años y yo tenía 15. Entonces pues ya agarré y le dije a mi madre, ¿sabes qué? Pues sí soy así, así. Me gustan los hombres, me gusta vestirme de mujer, me siento así. Si soy un mal ejemplo para tu familia, agarro mis cosas y me voy. Y mi mamá me abrazó, lloró y me dijo, no, eres mi hijo, mereces mi respeto y mereces el apoyo de tu familia, yo no te lo voy a negar. Y ya después ella empezó como a hablar, ya después de que llegué de Tijuana, porque también me separé por esta cuestión de que la familia, que iba a pensar, que le iban a decir a mi mamá y todo eso. Y ya cuando llegué yo de Tijuana, llegué ya siendo Mónica en aquel entonces, pues en mi familia se empezó a sensibilizar muchísimo. Mi abuelita, que era testigo de Jehová, que en paz descanse mi abuelita, que era testigo de Jehová, se volvió mi mejor amiga. Se volvió llegaba después, cada 8 días llegaba, ya sabía que estaba cruda. ¿Dónde está mi niña? Me agarraba, me hacía mis chilaquiles, hacía un caldito, hacía eso, me compraba mi caguama y se tomaba un vaso conmigo. Y empezábamos a platicar y todo eso
Y nos hicimos tan amigas porque hasta luego me compraba mi ropa interior, mis tangas, me cosía mi ropa y vístete eso. Y para mí La fue abuelita algo bien feliz muy, con su nieta. sí, porque fíjate que gracias a Dios tengo una familia que como dijo Uri, hay que tratar de educarlos de una manera que ellos puedan Que entender, lo entiendan y te porque acepten. la familia no tiene la información correcta porque pues no tienen la educación que a veces muchos tienen, ¿no? Y entonces tú tienes que educarlo. Y en aquel entonces pues no sabían qué hacer, porque en donde recibes la primer violencia es con la propia familia, ¿no? Porque me acuerdo que de Claro. chiquita me pegaban y camine como hombre, hable como hombre, y esto, ¿no? Hasta me ponían a boxear con mi primo y todo eso, y pues yo lloraba y todo eso, ¿no? Entonces como con ese contexto de que pues eran machistas, eran como todas estas cosas, para el paso del tiempo, empezarlos a educar y empezar a crear como este vínculo familiar eh, que hay, y ir tejiendo como estas cosas, pues vas ganando como todo esta, ¿no? Todo este respeto, toda esta admiración que tiene mi familia, y pues toda mi familia al ver que ahora la Cassandra que soy, ver que ha estado en varios espacios y ve que ha estado luchando y que esto, Te, pues te me ven admiran con demasiado y me admiración. ven de otra manera, y creo que eso me ha ayudado muchísimo, y yo todo eso se lo agradezco al trabajo sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias al trabajo sexual conocí a la persona que me ayudó a ser la luchadora social que ahora soy. A la persona. Sí, a Rocío Suárez, que le agradezco muchísimo, que un día fue a entregarme unos condones al trabajo sexual y me hizo un diagnóstico comunitario participativo, y de ahí me gustó cómo trabajaba y le dije, me gusta cómo, qué es lo que haces, me gustaría estar contigo y todo eso, y de ahí empecé a trabajar y vamos a cumplir este año 15 años de la organización en la que estoy, que se llama Centro de Apoyo a las Identidades Trans, AC. Yo soy la cofundadora de la organización Wow. y 17 años trabajando juntas. ¿Y qué tipo de labores realizan? Pues en pro de los derechos humanos de las personas trans. Las Ok. violencias de las mujeres, tanto económicas como familiares y todo eso, el acceso a todos estos servicios de salud. Yo soy la coordinadora del área de salud en prevención combinada. Damos PrEP, PEP, aplicación de pruebas, detecciones oportunas y demás. Está increíble. Y además, con tu publicación, suma, ¿no? Al esfuerzo, a esta campaña. Ahora, Uri, hablemos un poquito de que tú lo haces también como para que la gente concientice. ¿Qué está pasando ahí? Qué debe el gobierno con estos cambios, con este... Si bien ya son 20 años, dicen que desde el 2008 que empezó, ok, a haber pláticas sobre el tema, pero ¿qué temas siguen en la mesa? Que son necesarios y urgentes. Muchos. Yo creo que el gobierno tristemente siempre llega tarde a todo. O sea, y creo que es labor del gobierno llegar tarde a todo. O sea, yo anhelo un día algún sistema que el gobierno llegue primero a las conversaciones, que abra camino. Pero no, el gobierno va atrás de todas las personas trabajadoras, eh, en pro de los derechos y en pro pues realmente de poder vivir tranquilamente, porque lo único que se pide es poder vivir tranquilamente, ejercer por libre voluntad lo que uno quiere ser, como uno quiere ser. eh, y creo que, sobre todo si yo pudiera que ahora el gobierno pusiera más atención, pues yo buscaría que pongan más atención en la comunidad trans y en el trabajo sexual, porque realmente muchas veces ahí se llega desde unos ciertos lugares que no se tienen todas las herramientas para luchar y para enfrentarte al gobierno, y muchas de esas violencias, bueno, la mayoría quedan completamente impunes, ¿no? Creo que hay que poner atención ahí. Creo que el gobierno tiene por una vez en la vida que realmente entender que su labor pues es ejercer un poco o devolver un poco de la justicia, eh, dejar de perseguir a las personas que no están haciendo nada malo más que tratando de vivir libremente y de poder mantenerse, porque al final todos estamos chambeando para mantenernos. O sea, el sistema lo que hace es eso, y cada quien puede hacerlo de otra manera, ¿no? Y así como en México el 60% casi de la economía es informal, eh, y muchas veces no se está yendo a buscar a esa informalidad, ni estigmatizando a esa informalidad, ni levantando a esa gente de la calle, pues lo mismo creo que tendríamos que hacer, cuando menos,
dejar de chingar a la gente en el trabajo sexual, permitirles que hagan su vida, y si quieren hacer algo, o sea, además de dejar de chingar, creo que es, pues, empezar a poner atención ahí. El gobierno tiene muchísimos recursos que se ponen en 100,000 cosas, menos en los problemas muchas veces que realmente son importantes. Exacto, ¿y cuáles serían? Cuando dices de que dejen de chingar, ¿qué sería ese dejar de chingar? ¿Que dejen de hacer qué? Creo que tienen que dejar de estigmatizar, tienen que también educar un poco a las personas que están trabajando en el gobierno. Abuso de porque poder. son trabajadores sociales. La gente o los políticos creen que ellos se merecen todo, no, ellos están pagados de la bolsa de los ciudadanos. Cuando menos tienen que tener conciencia, cuando menos tienen que tener educación y tienen que entender estas cosas, ¿no? Creo que en general lo vemos, los grados de corrupción de este país son absurdos, el 98% Sí, de no los, nada más de en los estos delitos temas. no son perseguidos, no es que no sean juzgados, es que no son perseguidos. Entonces, va a ser muy difícil que cualquier gobierno lo vaya a lograr, pero dejen de chingar. O sea, y creo que, pues, idealmente, pues, un poquito de atención, que se armen mesas de conversación, que realmente se ponga en la mesa la creación de leyes que permitan a esta gente, pues, construir Trabajar. una vida digna, que tienen la vida digna fuera de ellos, y el gobierno llega a desdignificar esa vida, porque revictimizan, vuelven a ejercer violencias, el sistema penal es terrible. Ayer, bueno, hubo una condena, bueno, tuvieron una condena, pero un juicio a Natalia, en el que está involucrada Natalia Lane, que sufrió un intento de transfeminicidio. Ayer se confirmó y se declaró culpable a la persona, ¿no? Pero es uno de cuantos. Y creo que, bueno, ese es el camino. Si van a empezar por uno, bueno, que hay que seguir hacia ese camino, ¿no? Y buscar realmente, cuando menos en esas instancias de gobierno, que entiendan lo que es la palabra revictimizar. O sea, que entiendan el lenguaje con el que están trabajando. Porque son personas que además tienen que pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Intentando buscar o tener acceso a la justicia, y no solo no lo logran, sino que terminan ese proceso drenadas, completamente revictimizadas, y mucho peor a veces de lo que empezaron, porque te dan una esperanza, ¿no? De repente de, bueno, vamos a hacer este juicio, y puta, terminas ese juicio peor, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que empezar a voltearnos a ver, y yo creo que la comunidad LGBTQ+, tiene que levantar mucho más la voz por estas mujeres, ¿no? Y desde ahí, pues creo que se van a construir mejores cosas. No vamos a llegar mañana, pero cuando menos nos vamos a acercar un poquito más. ¿Cuáles son los temas urgentes? Yo, por lo que veo, ya mencionaron ahora, bueno, la impunidad, el acceso a la salud, al trabajo, ¿qué más? A la vivienda, quizá. Porque luego hay otros temas también que están ahí. La vivienda también. El derecho a la vivienda. A veces se nos niega por ser mujeres trans o personas que rentamos. A veces vas a querer rentar algo y te lo niegan por el simple hecho de ser una mujer trans. Creo que también. Y otras cosas, la vivienda, o sea, la impunidad, eso es, bueno, es más que evidente. Yo creo que el acceso a la salud. Que no se criminalice el trabajo sexual, que el trabajo sexual sea reconocido como un trabajo, porque es un trabajo honorable como cualquier otro. Yo creo que desde ahí tenemos que empezar con eso, que el trabajo sexual se reconozca como un trabajo y que no se criminalice. Ahí hay una diferencia que Cas me enseñó, que creo que es importante notarla ahora sigues, que es la diferencia entre el trabajo sexual y prostitución, porque muchas veces confundimos. Que también la mencionas en el libro, ¿no? Las específicas. La prostitución es un trabajo que muchas veces se ejerce bajo la influencia de algún proxeneta, pero el trabajo sexual es una decisión libre de la persona que lo ejerce, y entonces no estamos a favor de la prostitución en términos de que existe un proxeneta. Eso sí se tiene que condenar. Lo que estamos a favor es del trabajo sexual, de la libre elección de cómo yo quiero generar mis ingresos. O sea, por favor, no vamos a pensar que el trabajo sexual no derivó en lo que ahora son las plataformas como OnlyFans, y es un negocio billonario. Pero, ¿y todo esto de dónde viene? Por ósmosis se dio, ¿no? O sea, esto no es consecuencia de los influencers que ahora se quitan la playera. Esto es, digamos, la conclusión o la digitalización del trabajo sexual. Entonces, hay que empezarlo a reconocer, ¿no? Porque, claro, todos los gobiernos quieren que OnlyFans y todas estas plataformas paguen su lana, ¿no? Ah, perfecto, tú recibes esa lana que te encanta de impuestos y está bien. Bueno, pero cuando menos síguele la pista de dónde viene eso.
y haz tu chambita, ¿no? Vas muchos años atrás, pero empieza a dialogar sobre esto, ¿no? Y ahí está una incongruencia Exacto, muy importante. absoluta. Pero ahora que mencionas lo del trabajo sexual, tú mencionaste que si tú hubieras tenido otras oportunidades laborales, porque tú mencionaste, yo busqué trabajo Sí, y me cerraban las busqué puertas y se me abrieron en esta otra área, que es en el trabajo sexual. Ajá, yo O sea, llegan, si te hubieran abierto, perdón, nada más, ajá. si se te hubieran abierto las puertas en estos trabajos en donde tú estabas aplicando, quizás no hubieras desarrollado esta otra labor. Ay, pues quién sabe por qué, porque yo ya desde Tijuana llegué y pues ya venía ejerciendo el trabajo sexual desde allá, pero pues quería hacer como un cambio y quería estar como más bien, ¿no? Entonces, cuando ya regresaste y que te reencontraste con tu familia, tú empezaste a buscar Un trabajo. trabajo formal, Ok. pero, ¿En dónde? ¿En pero qué es tipo de que empleos? hablar de trabajo formal es como muy, Sí, no sé, exacto, por eso te porque pregunto en qué también trabajo de el trabajo empleos. sexual es para mí Formal. formal, Claro. Sí, ¿no? pero bueno, Porque que digamos que en qué lugares te cerraron las puertas. en fábricas, Ok. porque pues el simple hecho de ser una mujer trans, me decían, tengo aquí un problema, porque si te meto al baño de las mujeres se van a sentir atacadas, violentadas, y si te meto al baño de los hombres te vayan a sufrir una agresión, te vayan a pegar, entonces no te puedo dar el trabajo porque no hay un baño específicamente para ti. Eso es lo típico que me hicieron. Dije, bueno, entonces, como yo sé ejercer el trabajo sexual, pues me voy a ejercer el trabajo sexual, y gracias al trabajo sexual he Ok. ayudado a mi familia, he salido adelante. He luchado por tener este reconocimiento de trabajo sexual, porque del 2004 para acá empezamos una lucha de trabajadoras sexuales independientes a que el trabajo sexual sea visualizado como un trabajo independiente, trabajo sexual independiente, como dijo Auri, no como una prostitución. Antes se hablaba de prostitución o sexoservicio, no, ahora se Ujú, habla de trabajo sexual. ujú. Ya es una lucha que venimos constante desde el 2004. Entonces, creo que estas luchas que hacemos las trabajadoras sexuales es para que se reconozca que también somos trabajadoras de trabajos formales, de un trabajo formal, perdón, y que eso estamos a pasitos muy concretos, porque también en la ley cívica se quitó que la falta de la moral, o el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, pero había como un párrafo en un Ujú, artículo en donde que andas incitando a la prostitución, ¿no? ujú. Entonces se quitó como ciertas cosas, se fueron modificando, pero fue una lucha que venimos arrastrando las putas desde hace de Desde hace años. muchos años. Entonces, Y creo que complementando también, porque creo que es importante esto que mencionas, muchas veces puedes tener acceso a un cierto trabajo, pero también las mujeres trans necesitan también muchas veces cuando el gobierno no te puede proveer todo lo que necesitas, pues es costoso, ¿no? Y ese dinero que te tienes que gastar en muchas cosas, pues no, muchas veces no te lo da un trabajo formal. Entonces no es que, bueno, entonces solamente si le hubieran dado un trabajo formal, no hubiera ejercido el trabajo sexual. No, porque las personas que vemos el trabajo sexual como una opción viable, no como la última opción, sino como una opción viable, Ujú. la matemática que haces es cuánto me paga acá y cuánto me paga acá. Y esa es la realidad. No es que lo ven como, bueno, lo último que puedo hacer en la vida y entonces lo último que voy a comer son los desperdicios que hay en la basura. No, no. Es un trabajo como todos. Y entonces lo que se sopesa es la cantidad de ingreso. ¿Cuánto Sí. necesito yo para vivir? ¿Con cuánto quiero yo vivir? ¿A cuánto puedo acceder? ¿No? Y es la explotación del capital sensual o sexual que uno tiene, ¿no? O sea, porque al final el cuerpo, o sea, el cerebro, yo no sé quién nos dijo que estaba en otro lado, parece que está en una nube. No, el cerebro es cuerpo también. Y creo que es importante dejar de trabajar, digamos, como con esa forma de ver el cuerpo, que alma por un lado y entonces cuerpo por el otro y el cerebro por el otro. No, todo es cuerpo, ¿no? Y creo que es parte de la base de entender eso, ¿no? Cada quien explota otra cosa. Al final los actores, muchísimos, pues, o sea, ¿qué están explotando? su talento. Su talento, sí, por Sí. una parte el talento, pero también la Su cara, físico. que me parece maravilloso. Pueden. Una forma es así y la otra forma es de otra manera. Claro, no todo el mundo tiene el estómago para hacerlo, pero si tú tienes el estómago para hacerlo y las ganas, tienes que tener permiso de ejercer este trabajo que lleva ahí existiendo por años, ¿no? Entonces, o sea, a veces tenemos esa falsa dicotomía, no están eligiendo el último de los trabajos, Bueno, eso sí. ¿no? Sí.
Y algo también que hay diferentes formas de cuerpas ejerciendo el trabajo sexual, porque a veces también está la etiqueta de que tienes que estar como una Barbie bonita y todo eso, no, a veces habitamos muchas cuerpas diferentes ejerciendo el trabajo sexual, para todos los gustos hay, para todos sale el sol, para todo eso. También tenemos que quitar como esa idea errónea que existe, ¿no? Porque vas a Tlalpan y ves a todas bien acuerpadas y bien bonitas, pero vas a Iztapalapa y vas a otros lados y hay diferentes cuerpas que ejercen el trabajo sexual y que también tienen derecho de hacerlo y que tenemos derecho de hacerlo. Y creo que también tenemos que quitar eso porque también existe esa idea muy errónea de los cuerpos y las cuerpas. Y cuando hablamos de todos estos trabajos, todas estas leyes que hace falta trabajar, aprobar, por todos estos derechos que ustedes necesitan, entonces, mientras todo esto se sigue desarrollando, ¿ustedes cómo lo solucionan? Por ejemplo, este tema que estamos hablando de alquiler, de ingreso al servicio, acceso al servicio médico, ¿cómo Pues ahorita lidian? tenemos ¿Cómo una lo unidad solucionan? de atención integral para personas trans. Además de tu asociación, porque ya vi que con tu fundación ustedes ayudan ya también, ya tienen una Sí, parte en la que ayudan, pero ¿qué más? ¿De qué manera también se siguen defendiendo ustedes pues en cuanto a siguiendo la haciendo incidencia delincuencia? política, creando políticas públicas, que creo que es lo que tenemos que nosotros, que es lo que hacemos, hacer incidencia pública, incidencia política y políticas públicas. Al momento de hacer incidencia política, vas a crear tú las políticas públicas para tener derecho a todos estos, a los derechos que se nos han negado, ¿no? A la vivienda, a la justicia. Ajá. Ahorita ya tenemos dos casos, uno en Chihuahua y con lo de Natalia Line, que agarraron a los tipos y están condenados. A uno lo condenaron a 45 años de cárcel y a este no sé cuántos los vayan a condenar, pero creo que ha habido como avances. No nos garantizan las leyes que están, porque, ojo, la ley de identidad de género en que haces tu cambio no te garantiza que no violenten tu identidad o que no te violenten a ti como persona. O sea, el que estén las leyes ahí no te va a garantizar que se vayan a cumplir como está. Existen varios protocolos, existen varias cosas como para, digo, no. Ahí sigue todavía una lucha, te digo, haciendo incidencia política y creando políticas públicas para tener como acceso a todos estos derechos que se nos han negado. En mi organización hay una frase muy padre que me gusta: vida digna y derechos plenos para las mujeres trans, ¿no? Entonces, eso es algo que hace falta. Y también creo que en ese sentido falta, justo lo que dice Cass, la concientización de la gente. Creo que es muy importante hablar de quiénes son los asesinos de las mujeres trans. Son personas, muchas veces son los clientes, los novios, los conocidos, los amigos. No son Juanito Pérez que vino de no sé dónde y que vio una vez una mujer trans y le dieron ganas de matarla. Son personas que tienen y sienten deseo por las mujeres trans, en muchos casos, no digo siempre, en muchos casos, y terminan muchas veces intentando o estando con mujeres trans y no logran entender cómo subjetivarse, porque dicen, bueno, ¿ahora qué soy? Si yo me considero un hombre heterosexual, pero ahora estoy con una mujer trans, entonces ya soy puto, ya soy maricón, ¿ya qué soy? Y ese conflicto interno por la violencia que se le ha permitido ejercer a los hombres por hace muchísimo tiempo, entonces es que se deriva en esto, ¿no? Creo que tenemos que concientizar. Un hombre al que le gusta una mujer trans es un hombre heterosexual. Y tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo en la sociedad. Y por eso es importante que se acepte, o sea, no solamente que se acepte, que se visibilice también a las mujeres trans y que se visibilice todo lo que hay alrededor. Porque si entonces tú a lo mejor sientes deseo por una mujer trans y no se la puedes presentar a tu familia, tú estás suprimiendo y oprimiendo tu propio deseo. Y muchas veces el resultado, la consecuencia de esas opresiones, pues tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre ellas. Por eso es importante hablarlo, ¿no? Porque justamente el trabajo político es una parte, pero luego hay una parte civil que nosotros tenemos y que por eso agradecemos este tipo de espacios, ¿no? En donde se nos permite hablar y comentar estas cosas, porque más gente empieza a sensibilizarse con el tema, ¿no? Y de repente, pues, un poquito a poquito vamos moviendo la aguja hacia un mejor lugar. Sí, concientizar. Pero también está también la parte emocional. ¿Cómo lo manejan ustedes? Con tantas cosas,
tantas pues, ¿cómo lo situaciones. manejas? Pues tú sola, con las Con las que se amigas. enfrentan al día a día. Pues sí, a veces las amigas son las hermanas que te ayudan a sobrellevar como todas estas cosas. Creo importante también que la salud mental de las personas trans Ajá. es súper importante. Sí. Bueno, yo creo que no ¿Tienen nada más de acceso las personas a trans, sino psicólogos, a cierta ayuda de psicólogos o de sí, algún... sí, hay personas que nos ayudan, hay personas que también son de la misma comunidad trans que nos apoyan en esta Ujú. cuestión. Está la clínica trans, está la clínica de VIH también, en donde también podemos tener como estas cosas. Pero creo que la importancia de poder sobrellevar como todas esas cosas es la hermandad que hay entre las personas trans. ¿Cómo es la hermandad entre ¿Cómo es la las...? hermandad? Pues a veces buena, a veces mala, como todos, como todas las cosas, pero creo que la Porque a veces es buena y a hermandad, veces es mala. pues es como todo, ¿no? Tienes hermanos que luego te peleas, tienes Ah. así, así es la hermandad, ¿no? Pero creo que hemos creado como estos vínculos de apoyo, de platicar tus necesidades y tus problemáticas. Por eso te digo que yo me considero una luchadora social porque me considero muy empática con las personas, porque llegas en donde está la problemática y has pasado tú por esas problemáticas y le tratas como darle orientación y acompañarla, porque eso también es importante. Cuando sufren algún tipo de violencia, el acompañamiento entre pares o en conjunto, porque nos entendemos, creo que es súper importante también sobre esto, y creo que eso falta muchísimo que la sociedad lo haga, ¿no? Porque a veces la sociedad no hace nada absolutamente, ¿no? Porque si tú ves hasta las mujeres cisgénero, cuando vas en el camión y gritas que te van a robar, pues la gente se espanta y piensan que van a robar a todos. Pero, precisamente es una frase que comentamos en la mañana, pero si la persona dice que la están acosando y todo eso, la gente no hace nada. Y así pasa con la comunidad trans. Si te ven que te están violentando, no hace nada la gente absolutamente Pues para eso quiere decir apoyarte. como si las personas solamente pensaran en ellas mismas. Si yo estoy involucrada, me preocupo. Si no me involucra a mí, entonces no me importa. Y hay gente que sí es ¿Es lo que sensibilizada quieres porque decir? cuando Sí. yo sufrí el último intento de asesinato en el 2010, en el 2019, que me pegaron de pedradas en un parque en donde yo ejercí el trabajo sexual, si no llega un taxista y se para y corretea a esta persona, créeme que sí me llega a matar. No estuviera yo en este momento aquí. Y creo que muchas compañeras han pasado ese tipo de violencias y han luchado por sobrevivir. Hay unas que no sobreviven y hay otras que luchan, pero quedan quedamos marcadas con eso. Y eso nos hace ser las personas resilientes y fuertes que a veces dicen que somos violentas y todo eso, pero no es que seamos violentas, sino que nos damos a la defensa de lo que nos pueda pasar, y más en el trabajo sexual. Porque ya no sabes si te vas con la persona bonita y todo eso, y puede ser la persona más violenta que una persona de barrio, que quién sabe qué, ¿no? O sea, puede variar muchas Pues cosas, es no que puedo estás decir. exponiendo tu vida en muchos sentidos, desde la discriminación de las personas que, como bien lo dices, casi hasta te quitan la vida, pero por otro lado también estos clientes que también precisamente porque no existen estos derechos bien regulamentados, expones tu vida también con estos clientes. Pero aprendes a Este, vivir sobre eso. Imagínate ya veintitantos años ejerciendo el trabajo ¿Y sexual, cómo te aprendes. defiendes, no? ¿Cómo te defiendes? Pues a golpes también. Si me pega, le pego. Sí, aprendes a eso, a llevar Si me- como esas violencias, ¿no? Por sí. decir, a mí, como hace rato platicaba, que los clientes a veces piensan que eres de su propiedad y hacen cosas que no te Ujú. gustan, pues tú les pones un alto. A ver, me estás pagando por un servicio, más no me estás pagando para hacer un muñeco, un títere de ti, ¿no? Entonces vienes poniendo límites. Gracias a Dios yo ya tengo ya clientes de varios años que todavía sigo viéndolos, y a veces ya ni son mis clientes, sino son como mis amigos, Ujú. soy como su psicóloga, porque a veces el trabajo sexual es eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo me defiendo? Ajá. Pues poniendo límites, o sea, hay que poner límites, y si hay una Pero si agresión esta persona, física, ajá. si hay una presión, pues trato de defenderme a golpes. O sea, me he defendido a golpes también, porque la calle te hace ser Imagínate. así. Exacto, Buscando claro. espacios Pues bien. seguros, tratando de no ejercerlo en cualquier lugar, de a veces escogiendo tú el lugar al que vas a ir, de ir a hoteles en donde te conozcan, en donde alguien pueda estar pendiente de ti, hablándole a tus amigas para que estén pendientes, mandándose localización de dónde estás, revisándose. O sea, creo que justamente Exacto. parte de lo que he aprendido con Cassie y de lo que además creo que ya hoy ha quedado muy claro de la clase de mujer que es y por qué me parece
absolutamente fascinante. Brillante. Gracias. El humor y el lenguaje es tan importante para sobrellevar la vida. Y muchas veces no tenemos esa clave del humor, esa forma de hablar un poco jocosa sobre lo que te pasa, de compartir esas violencias, de quitarle peso en el lenguaje, muchas veces sirve, ¿no? O sea, tenemos creo que 2 herramientas para atravesar el mundo, una es la cuerpa y la otra es el lenguaje, ¿no? Son la fusión del cuerpo y el lenguaje, lo que tenemos como herramienta para existir de una manera o de otra, porque casi todas las violencias vienen dadas a través del lenguaje y muchas detonadas por la corporalidad. Cuando tú aprendes a manejar esas 2 herramientas, de repente puedes sobrepasar la vida de una manera mucho mejor. No es lo mismo llorar solamente una muerte que también aprenderte a reír de tu propia desgracia, ¿no? Y cuando tienes esa clave, de repente se te abre una posibilidad que antes no tenías. De nuevo, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, pero esa clave muchas veces también creo que ayuda mucho a sobrellevar El humor. cosas. Y tú, de hecho, lo aplicas bastante bien en el libro. El humor en la que lo escribes, que precisamente lo traes ahora por lo que veo del carácter, la personalidad tan simpática de Cassandra, es de su forma de hablar, de este vocabulario, de esta música, de este ambiente. Creas todo un contexto, creas todo un ambiente, una atmósfera. Háblenme de eso. Ahora, esta parte divertida, este buen sentido del humor que tienes, mi querida Cassandra. ¿Sí o no? ¿Has gozado? Que también manejas en tu libro. Pues sí, es que gozas de la vida, aprendes a gozarla y disfrutarla a cada momento, o sea, no porque ya sufriste estas cosas, no lo vas a disfrutar, ¿no? A mí me gusta mucho ser del barrio, me gusta mucho estar dicherecheando, como dice Uri, por toda mi colonia, me gusta conocer a varias gente y estar conviviendo. Ahora juego fútbol, o sea, también estoy abriendo como varios parámetros en ligas de fútbol femeniles, en donde me aceptan. Como toda esta cuestión de barrio me gusta vivir en el barrio. Yo creo que si viviera en otra parte o en un pueblo, no sé, no sería yo. No me gusta, pues a veces aventarme la copita, estar ahí cantando, llorando con las amigas, pues disfrutar de lo que eres, porque para eso viniste al mundo, a disfrutar y aprender, porque aprendes mucho de la vida. Al paso de la vida aprendes muchísimo. Yo he aprendido a disfrutar y a ser yo y a disfrutar de esta cuerpa que soy yo. Me gusta disfrutar de lo que soy, de lo que vivo, de lo que gozo, porque también aprendes a gozar, a disfrutar. Claro. Y esto es, este disfrute es esto, el ser yo y el no tener como máscaras, porque creo que si ponerme una máscara no sería Cassandra ni Mónica, la de esta cuerpa mía, sino soy así, no sé, me encanta andar para allá y para acá y disfrutar y gozar y tener placer, porque también el trabajo sexual te genera placer también en algunos momentos. No te voy a decir que todo es malo. Pues sí, seguro. No creo que no. Anteriormente, cuando estaba joven decía, lo dije en un documental que hay por ahí, que dije, cuando estás joven y ves a un chico guapo y todo bonito y todo esto, y te va a pagar, dices, wow, voy a gozar y me va a pagar, pues a gusto, ¿no? Bueno. Y ya va pasando el tiempo y vas como cambiando esa idea que tenías, ¿no? Porque empiezas a sufrir violencias, porque empiezas a tener y padecer como todas estas cosas, pero pues yo agradezco mucho a esta cuerpa mía por todo lo que me ha dado y me ha brindado, y todo el apoyo que he tenido y me ha brindado Uri. Yo toda mi vida voy a estar súper agradecida infinitamente, porque la verdad agradezco mucho que ella se haya fijado en esta musa churpia, dijera yo. Esta musa churpia. Es una frase que tengo yo mucho, que me conocen mucho. De hecho, ahorita les voy a pedir, hablando de frases, precisamente tengo esta libreta para que me hagan el favor de escribirme una frase que los representa a los dos, porque tuvieron 3 años prácticamente trabajando juntos y alguna frase los representa a ambos. No sé. ¿No pueden escribir? Uri, por favor, escríbelo. Bueno, creo que dejar claro que trabajo sexual es trabajo. Yo creo
que es algo muy, muy, muy importante. Y bueno, ahora escribiré algo también, creo que reivindicando el humor y utilizando el humor como clave para existir, porque creo que justamente algo que he aprendido mucho de las mujeres trans es que, y se dice como en muchos lugares, que su venganza es ser felices. Y esto me parece que como lema de la comunidad es increíblemente potente, y creo que realmente lo llevan a cabo, y esa es la venganza y la cachetada al mundo, ¿no? O sea, que a pesar de todo lo que quieran negarlas, y a pesar de todo lo que les quieran machucar, pues la venganza es ser felices. Me encanta, digo, mientras Uri escribe la frase, ahorita lo firman los dos, me imagino que ambos coinciden, ahorita lo firman los dos, pero eso me encanta de ti, a mí me sorprende. Yo veo tu historia y digo, Dios santo, esto es brutal. ¿Cómo puede ser que una persona haya vivido en una sola vida y a tu corta edad, porque eres muy joven? Cuarta 46. Ay, eres joven, eres súper joven, y hayas vivido tanto, pero además muestras esa fuerza, esa resiliencia, esa valentía, ese humor, esa seguridad. Está increíble. Pues es que aprendes y tratas de ya no agachar la cabeza ante la gente, y anteriormente yo agachaba la cabeza y decía, todo lo que me dicen me lo merezco por ser diferente a otras personas, ¿no? Pero ahora digo, no soy diferente, ahora soy igual que todos, y con la frente en alto y con la cara en alto, y orgullosa de ser la mujer chingona trans que soy. Y me siento chingona, y eso por todas estas cuestiones, y por todas estas guerras, y por todas estas luchas, y por todas estas resiliencias, soy lo que soy, y eso me hace sentir orgullosa de mí. Y siempre voy a estar orgullosa de mí, y si me muero y el día de mañana reencarnar en otra mujer trans, sería súper feliz. ¿Tienes algún remordimiento? Remordimiento, no, ninguno. No. Sabía que me ibas a responder eso, porque una persona tan feliz y tan abierta, pues hay cosas a lo que sí te lastiman, ¿no? Como las parejas, como ciertas cosas que sí que te afectan, ¿no? Porque pues, también las parejas, piensas y te idealizas tú con una pareja como cualquier otra, ¿no? Y ves que no es lo que tú esperabas, o que te engañara, y que se casara al mes con una mujer, entonces muy seguido eso también me genera, yo creo que ese es el remordimiento de escoger a personas idénticas, ¿no? Y remordimiento de no estar estas últimas veces tanto con mi hermana, que sí estuve, pero eso me remuerde demasiado pero no en general, en cuanto a esta situación que estamos hablando, no tienes ningún remordimiento. No, me siento yo feliz y contenta con lo que he estado realizando y con lo que he estado luchando, porque he logrado muchísimo, y eso me hace sentir bien. Y remordimiento a lo mejor con otras cosas, pero con esta vida no. Wow, qué lindo. Tu firma. ¿Y estas canciones que mencionas en el libro? Pues sí, me ¿Cuál es su favorita? El libro creo que abre con una canción que me gusta mucho de Gali Galiano. Yo creo que la salsa en general, esta forma de contar historias a través de la música, que casi siempre son historias muy, muy de barrio, son bastante... Bueno, no sé, a mí me mueven bastante. Me gusta mucho esta latinidad que se vive en general, en donde los sentimientos están muy a flor de piel, todas las canciones hablan de eso. A mí me parece que bueno, hay algo ahí que a nosotros, o a casi todos los latinos, nos mueven. Ay, sí, la salsa, a mí me encanta bailar salsa. ¿Tú cantas, Cassandra? No, yo solamente en la regadera. Y sí, creo que hay algo muy lindo ahí. Para mí también hay una labor interesante en integrar estas referencias de la cultura pop a la alta cultura, que es la literatura, ¿no? También mostrar que se puede hacer alta literatura con la calle, con la vida real, que no todo es, pues, solamente el lenguaje literario, que puede ser maravilloso, ¿no? Pero entender que hay muchísima literatura en la calle, que hay muchísima poesía, y alta poesía incluso en la calle, ¿no? Que justamente cada vez salimos mucho más en la poesía de la rima, y ya lo puse. Ya.
entramos a otros lugares, ¿no? Entonces, para mí reivindicar esto que sucede en la vida real y llevarlo a la literatura me parece un trabajo bastante exquisito, muy divertido, y pues por eso también el hecho de musicalizarlo, ¿no? Porque creo que la vida de absolutamente ninguna persona que a mí me interese no tiene playlist atrás, ¿no? O sea, como... ¿Cuál es tu canción favorita? Ay, es que tengo muchas. Ahorita venía escuchando una de Estela Núñez, que también la canta, la de Un Buen Amor, algo así se llama la canción. ¿Cómo va? La de Una vez más, tun, 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 tienes sed como tú. La canta también Juan Gabriel, de hecho es de Juan Gabriel. Ok. Y creo que cuando nosotras vamos a los barcitos y todo eso, a las cantinitas, porque hay que ir a las cantinitas, no ir a los antros y discos, eso no existía en mi época. A ir a las cantinitas a tomar y escuchar esas músicas, ay, qué rico. Juan Gabriel y que son los quesitos también, Lucha ¿no? Villa, Sí. Chelo Silva. Chabela Vargas y Rocío Dúrgal y todas esas, ¿no? Sí, ¿Tú es cuál es tu algo- favorita, Ori? Creo Esa que mencionaste en tu libro me gusta mucho. La cita de Gali Galiano. Ah, sí. Si sí. nos dejan, creo que es una de mis canciones. Si nos favoritas. dejan, nos vamos a... O la de Así fue, la Así de fue, Costumbre. Ah. Juan Gabriel, que era mi mejor Traigan los amigo, tequilas. Y él nunca lo supo, qué triste. Ah, sí. Sí, él nunca supo que era mi mejor amigo. Wow. Sí, Un ídolo, un ícono Sí, de la música increíble. mexicana. Ah, chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Vamos a hacer un club de lectura, ¿qué les parece? Con esta cuerpa mía. ¿Dónde encanta. pueden encontrar el libro? Bueno, está en todas las plataformas digitales si lo quieren comprar en ebook o en audiolibro. Raquel Martínez, también una mujer trans actriz, fue quien lo narró, Tema. y también está en todas las librerías, en cualquiera de confianza está ahí. Y bueno, invitar eso a que la gente lea un poquito más, que compren el libro, y que se acerquen más a personas a las que tradicionalmente no se acercarían, que veamos con un poquito Ujú. más de compasión y con un poquito más de ternura a la gente de nuestra familia, a la gente de nuestro círculo, a la gente de nuestro barrio, y creo que es la única manera de hacer este mundo ya de por sí bastante loco un Sí, poquito mejor, ¿no? Exacto. Yo les voy a decir en mis redes sociales cómo vamos a hacer la dinámica de este club de lectura y en una de esas si nos acompaña, ¿no? claro. Perfecto, me A encanta. comprar el libro, Esta cuerpa mía. Y por último, me gustó mucho cómo te referiste, Uri, para agradecerle de su historia y a ti porque Cassandra te compartió su historia. Me gustaría que se dijeran unas palabras, a lo mejor me voy a ver muy cheesy con esto, Ah, pero para siempre cerrar, lloramos, nos va a hacer llorar. es que quiero... Pues hacerlos nada, llorar. que te admiro mucho. Yo creo que eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Eres una chingona. No hay ningún libro que nunca te vaya a poder hacer honor. Y gracias por permitirme contar un poco de tu historia, por permitirme conocerte, por abrirte conmigo. Y pues justo, también lo que me quede de vida, siempre trataré de hacerte honor. Y de cuando menos traerte un poquito de algo bueno que tú has traído. Te admiro un chingo y te quiero un chingo. No. Ay, no, pues ya te lo había dicho, te quiero muchísimo y gracias por mirar a este lado del espejo. Nunca me imaginé que me hicieran un regalo tan divino y tan hermoso como ese libro. Gracias, y también voy a estar infinitamente agradecido agradecida toda la vida, porque para mí es un regalo muy hermoso y muy lindo que me ha ayudado a sensibilizar a mucha gente. Eternamente para ti. Ay, te amo. Y yo los amo a los dos. Yo también voy a llorar. Gracias por abrir estos Y así espacios. la pestaña. Sí. Ay. Gracias por Ay, abrir estos muchas espacios. gracias, sí. Te amo. Yo a ti. No, gracias a ustedes. Y también a ustedes por conectarse. Sí. Nos vemos la próxima. Suscríbanse. Bye. Chao. Bye.